de privilegio que saquen y nos den a nosotros. Que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar. La fuerte explosión que se produjo, los heridos. Frenar al cólera está en nuestras manos. Te metían 3, 4 equipos y era todo muy do yourself en esa época. No existía lo que hoy ves mucho que se busca sonar bien. Antes era meter 3 equipos de 15, juntarse a tocar y pasarla bien. Lugares, había miles de lugares, incluso había galpones locales que se hacían lugar para tocar, hasta incluso en casa se armaban los famosos festipunk. En San Miguel había un pub sobre Tribulato que se llamaba Momentos, que era como el lugar del punk y el hardcore. Rocky, sin lugar a dudas. Muchos recitales ahí, muchos posts muy interesantes, un lugar muy grande. Está muy bueno, estaba muy bien ahí. Hardcore Punk, más allá de la General Paz. Historias del under durante los 90s, en el noroeste del conurbano. El 31 de mayo de 1996, el gobernador bonaerense Eduardo Duhalde decretó basta de matinés, pero al mismo tiempo determinó que en los locales destinados a mayores de 18 años no se podrán realizar matinés para menores de 17 años. Para estos habrá locales y horarios distintos, y para los menores de 14 años no habrá boliche alguno. Tener como mínimo 4 matafuegos, totalidad de materiales ignífugos, como así también instalaciones eléctricas en condiciones y botiquín completo, no eran cuestiones en el cotidiano del hardcore punk en los 90s, que formaran parte de la agenda de las bandas que hacían los recitales. Palabras como desfibrilador, producción, capacidad máxima, puertas de emergencia, no sonaban en las conversaciones. Los centros culturales, los ocupas, los geeks hogareños fueron la base de los recitales de hardcore punk de los 90. Era muy difícil producir un recital en un lugar con sonido decente y que no te maten con el alquiler o el acuerdo que hicieras con el lugar. Hola amigos, amigas, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de este podcast Más allá de la General Paz, historias de punk y montones de otras cosas más, historias de música. Bueno, ya vamos por varios capítulos, así que bueno, espero que disfruten de este capítulo. Bueno, hoy me acompañan como siempre en todos estos capítulos el amigo Gonzalo y el amigo Sebastián. ¿Cómo andan, amigues? Bien, todo bien, ¿cómo andan? Todo bien, por suerte, Richard, acá estamos. Tranquilo. Muy bien. Bueno, ¿cómo viene este podcast? ¿Cómo venimos con las historias y todos los demás? Y tenemos bastante todavía material, buenas historias, buenas anécdotas, buenos recuerdos, así que tenemos para compartir. Sí, también, como dijo Gonza, hay mucho material, mucha gente que participó, y lo bueno es eso, refrescar un poco la memoria y acordarse con por ahí un poco no de nostalgia, pero sí con que sea un grato recuerdo, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Bueno, queremos agradecerle a toda la gente que nos ha ayudado. Como siempre, no vamos a nombrar a todos, pero bueno, creo que con un gracias me parece que está muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de lugares y de algunas cuestiones por ahí lo malo también de los 90, pero vamos a centrarnos en lugares para ir a ver bandas, algunos de ustedes seguramente para tocar, o lugares así míticos más cercanos a los 90s. Vamos a empezar un poquito. Yo me acuerdo mucho de un lugar que se llamaba Momentos, que quedaba por la calle Tribulato. Y me acuerdo que Momentos tenía una particularidad, tenía abajo como casi una fosa, como una especie de snake pit, diría, una especie ahí de abajo, y que bueno, uno estaba a veces mirando a la banda y bueno, venía alguno que te pogo o alguna cosa y te tiraba a la fosa ahí, pero tenía su encanto. Momentos, era como una cosa muy, muy amigable, por decirlo. Bueno, los pogos eran bastante violentos. Bueno, no sé, Seba, te debes acordar, ¿o no? Sí, creo que habré ido 2 o 3 veces. Y también la particularidad de que con la entrada te regalaban una pizza, por ejemplo. Esa era una de las cosas que la mayoría de las personas recuerdan
de ese lugar que hoy, si no me equivoco, es donde es XLR, me parece. Primero que sí, en teoría es donde uno de los lugares donde estaba XLR. Me contaron los pibes de Cristo Muerto que medios que ellos lo activaron, como que ellos eran ahí de la zona, iban a escabiar a ese barcito que nada que ver, era un bar común y corriente. Y nada, le hablaron al dueño, che, queremos armar una fecha, así. Y que ahí empezó la movida y que sí, que como que por lo que tengo entendido tocaban muchas bandas punk. Principalmente era medio un bar, se había convertido ya en un bar punk, digamos. Era una especie de CBGB, ¿qué más? Una especie de ABC Río. No, ABC Río no, porque un cemento local, por ahí, por decirlo de alguna manera. En el ABC Río creo que no se puede tomar alcohol, me parece, si no ahí es que es en Estados Unidos, todo eso, pero en más de un momento se podía tomar a pleno. Muchas bandas muy lindas han tocado ahí en momentos. Me acuerdo mucho, a ver, déjame pensar. Super Uva. También, bueno, 2 minutos no me acuerdo, pero de acá me acuerdo que, tocó Hacete Cargo. Me acuerdo de haberlo visto ahí. Después hay, ¿cómo se llama? Si no sé si estoy mal o la memoria de falla. Injerto también creo que he visto ahí también tocar. Bueno, Cristo Muerto ni hablar. Y ahora la mayoría de las bandas de las épocas creo que desfilaron por ahí. Por momentos, qué momentos, qué momentos, así que bueno. Creo que en las anécdotas o en los lugares en los testimonios hay cosas referidas a momentos, así que bueno, espero que les guste. Y después otro lugar que me acuerdo, ya casi a finales de los 90, era La Caldera, en Muñiz, que era una especie de centro cultural, una casa ahí, que había teatro y de todo, y también tenía como una fosa casi en el medio también. Bueno, La Caldera, un lugar me parece a mí me gustaba mucho. Gente muy piola ahí con el amigo Mariano Mate Amargo. Bueno, y también ahí en La Caldera también, grandes recis. Te debes acordarse, ¿o no? Sí, ahí también entrando en las anécdotas, un día que casi se prendió fuego La Caldera. Eso creo que fue histórico, que quedó en la memoria de varios y varias. ¿Podemos contar eso alguna vez o no? Se puede contar, sí, calculo que ya pasó. ¿Ya prescribió o no? Sí, ya está, ya pasaron muchos años. Sí, me acuerdo de recitales domingos a la tarde, Eterna Inocencia, me parece que tocó una vez. Es más, llegaron a tocar bandas conocidas como Almafuerte también en su momento, o sea, como que se activó mucho y también fue paralelo a lo que fue La Casa, que hoy se conoce como Raíces, claro, que fue más o menos, es contemporáneo, claro. Exactamente, es contemporáneo. Recuerdo también los primeros recitales de La Casa, que ya estamos hablando de mitad de los 90. Por ejemplo, el primer festipunk que se hizo fue que tocaba Trago Largo, Lechuga, Lágrima Callejera y no me acuerdo qué otra banda más, que tuvimos que ir a pedir por favor si se podía hacer un recital y al ser pan rock no querían, y Claudia, que era la que estaba en ese momento, accedió y fue un recital que Lechuga no terminó tocando, pero se llenó de gente y también hubo una fogata afuera, hacía frío, y creo que eso fue como el puntapié inicial que después La Casa terminó haciendo un montón de festivales con bandas de pan rock. Voy a contar que hemos engañado a Claudia, porque en esa época, si eras punk rock era como mala palabra, y nosotros le dijimos con Flanders, no hacemos punk rock, hacemos hardcore melódico. Ah, pero entonces es diferente. Dijimos, sí, es muy diferente el hardcore melódico. No le íbamos a decir que era lo mismo, obviamente, pero y también muchísimas fechas hemos hecho ahí. Hasta ahora un lugar mítico, que ahora se llama Raíces, de acá de San Miguel. Y lo del incendio en La Caldera ya proscribió, ¿no? Sí, ya está. ¿Sí? Sí. Bueno, ese día que estábamos tocando, creo con Slam Up y no sé qué más, estaba tocando Slam Up, y afuera hacía mucho frío. Y estaba la hermana de Mariano Cialpi afuera con otros chicos ahí. Había una parrilla. Y como hacía frío empezaron a calentar, quemar unos papeles, unas ramas, qué sé yo. Cuando se quisieron acordar empezó a agarrar toda la parte ahí. Estaba tocando el ANAP y todos los gritos y el chabón no entendía por qué era. Loco, se está incendiando, digamos. No fue a propósito, no fue un accidente, pero fue una anécdota, digamos, bastante incendiaria. Y después, todo el mundo buscaba ver quién fuera el causante. Creo que fue se decía que fue un atentado, qué sé yo. Los mitos que surgieron después. Claro, después todo. No fue un atentado, fue un accidente, digamos.
una cosa, así que bueno, para contar. Así que bueno, después Mariano Salpi debe saber, Sabrina, que era la hermana de Mariano, también se va a acordar, así que por ahí andábamos. Y lugares hubo, o sea, si bien no hubo muchos, también está la particularidad de que siempre se organizaban recitales en canchitas de fútbol, en bares, era recorrer también toda la zona, encontrar un bar que se copen, y también pasaba lo mismo. Te decías que hacías punk y era como que no querían saber nada, y lo camuflabas, como decías vos, Richard, camuflabas el estilo de música hasta que accedían. Se llenaban de plata también con las bebidas, los lugares, y después ya no querían hacer nada. En Granbur estaba este lugar Viejo Blues, que también era un punto de encuentro, que venían muchas bandas de muchos lugares a tocar, desde Espías Secretos, Doble Fuerza, Existencia de Odio, todas las bandas pasaron, hasta inclusive en Granbur, en la Sociedad de Fomento, creo que era, no, la Casa de la Cultura, llegó a tocar Flema, Sin Ley, o sea, todas las bandas del momento venían para la zona, no es que se quedaban únicamente en Capital, y estaba bueno también. Bueno, antes de empezar con este podcast, este capítulo, párrafo aparte para el Rocky Flores, lugar mítico de la zona de José C. Paz. Bueno, que hoy ya es, creo que es un mayorista de golosinas o de cosas así. Bueno, mítico de Rocky Flores, un boxeador, digamos, malogrado, que bueno, tenía por delante una gran carrera y un accidente de tren, le amputan la mano y después abre su gimnasio. Y en el Rocky Flores también han tocado los Beatles, los Rolling Stones, Flema, Led Zeppelin, todas las bandas. Bueno, y me acuerdo que bueno, siempre se caracterizaba el Rocky Flores porque había recital punk y siempre terminaba los cintazos, porque bueno, en esa época la mano era sacarse el cinto, enrollárselo en la mano y que la hebilla más grande, bueno, y terminaban así las cosas. Lugar mítico Rocky Flores, Seba. Sí, tal cual. Recordado también cuando se perdió Ricky y lo andaban buscando hasta que apareció a altas horas de la madrugada a tocar. A mí me decían como que estaba el alambrado, digamos, el vallado, y la banda tocaba de un lado y tenías a todos los punkis trepados ahí agitándola, mirando la banda en el vallado, haciendo quilombo, digamos. Vamos a dejar que la historia la cuenten sus protagonistas, como decimos nosotros, así que arrancamos este podcast, amigos. Lugares había miles de lugares, incluso había galpones locales que se hacían lugar para tocar, hasta incluso en casa se armaban los famosos festipunk. Sergio Pogonza, vocalista de Liberando Expresiones. Recuerdo uno que estaba en Gaspar Campo, que creo que se llamaba La Panchería, que bueno, ahí se hacían festipunk, donde se metían 3, 4 equipos y era todo muy do yourself en esa época. No existía lo que hoy ves mucho que se busca sonar bien. Antes era meter 3 equipos de 15, juntarse a tocar y bueno, y pasarla bien. Pero bueno, lugares así que me gustaban mucho donde tocar era, bueno, en La Caldera, que quedaba ahí sobre Presidente Perón, en Muñiz. Ese era un muy buen lugar para tocar. Creo que tocamos 2 veces junto a Liberando Expresiones ahí. Bueno, en La Caldera estaba bueno, pero era como muy chico. Y quizás eso era lo que hacía que sea bueno. Tenía como un pit bastante profundo donde se llenaba enseguida si había mucha convocatoria. Me acuerdo que hicimos ahí un encuentro por la liberación animal en su momento y la verdad que ese recital estuvo muy bueno, se llenó bastante gente, bueno, incluso hubo proyecciones y demás. Después otro lugar que estaba bueno tocar, que bueno, lamentablemente nunca pudimos concretarlo junto a la banda, era La Casa, actualmente Raíces, que bueno, años después me di la posibilidad de tocar varias veces en Raíces con un proyecto de música experimental electrónica. Años después, junto a mi actual banda, tocamos varias veces ahí y bueno, la verdad que eso eran unos muy buenos lugares para tocar. Después sí, donde se presentaban tocadas para poder armar una fecha, había miles de lugares, pero sí, después recuerdo hubo un lugar bastante raro que tocamos, no sé si fue Frinos por esa zona, donde era como un gimnasio, donde la parte de abajo, donde creo que era la cancha del gimnasio, y nosotros tocábamos arriba como a 3 metros, eso fue una tocada bastante bizarra. Pero bueno, particularmente, en resumen, los mejores lugares para tocar que siempre me parecieron a mí fue La Caldera en su momento, La Casa, actualmente Raíces, y bueno, y La Fuente, que creo que sigue funcionando, bueno, hasta unos años atrás creo que seguía funcionando. Con respecto a los lugares donde se tocaban y donde tocaban las bandas y donde se solía tocar en ese momento, había 2 o 3 que eran como los
como los más usuales y los locales, digamos, ¿no? Emanuel Sibona, productor, Drum Doctor. En San Miguel había un pub sobre Tribulato que se llamaba Momentos, que era como el lugar del punk y el hardcore, ¿no? Después se tocaba en La Casa, lo que es el actual Centro Cultural Raíz, se llamaba La Casa. Después había un lugar en Granburg donde se llamaba El Viejo Blues, en la calle Soldado Baigorria, que ese era un lugar como era uno de los puntos, ¿no? Después estaba en Tortuguitas un lugar que se llamaba Filos. Después había en Hurlingham un lugar que se llamaba La Fuente. O sea, Piano Bar en San Miguel también. En Del Viso había otro lugar, no me puedo acordar el nombre. Después estaba un lugar en Escobar que se llamaba Rock and Pub. Peñarol, el Club Peñarol de Pilar. En San Miguel estaba otro lugar que se llamaba La Casa de la Cultura, que estaba ahí al lado del Teatro Leopoldo Marechal, que era un primer piso, la Casa de la Cultura, me acuerdo. Y después había muchísimos lugares donde ya por Capital Federal nos empezaron a hacer también shows, ¿no? Las bandas de acá empezaron a viajar a Capital para empezar a hacer shows como un poquito más importantes, como más se empezó a expandir un poco la movida local. Pero básicamente esos eran los lugares donde se tocaba acá. El Mini Ram fue buenísimo, de polvorines. La verdad que fue el primer ambiente, digamos, donde nos mezclamos más que nada con el skate. Oscar Castro, profesor y baterista de Liberación del Conocimiento. Porque antes generalmente hacíamos lugares de noche y eso fue por la tarde, creo que muy buenísimo, muy bueno todo. También hubo otros lugares, el Rock Florida fue muy importante, al menos para mí fue muy importante. Creo que le abrió la puerta con otras bandas de KM, al menos lo que yo recuerde, ¿no? Por ahí. Lugar favorito, el Rocky Flores. Marilina Álvarez, realizadora audiovisual, directora de fotografía en cine y publicidad. El Rocky, sin lugar a dudas. Muchos recitales ahí, muchos posts muy interesantes, lugar muy grande, difícil de llenar, pero iba mucha gente. También recuerdo muchas piñas y montaña de personas. Yo creo que ahora parece, ¿no?, uno sin pensado, pero en ese momento tengo como ese recuerdo. Por momentos se armaban unas piñas tremendas, se ponía heavy. Me gustaría destacar, por ejemplo, cuando íbamos al club, no me acuerdo, se llamaba Los Andes, o como era en la estación Ejército de los Andes, que Pocho Metallica organizaba recitales con su Harlem Metal. Vicky Sabatini, editora del fanzine Canut Shape. Qué chabón más amable, más bueno y más respetuoso. Lo bien que nos trataba, lo amable que era con nosotros, lo respetuoso. No era fácil que te respetaran en esa época la gente de los lugares, de los pubs, de los lugares donde tocabas bolicho, donde sea. Tengo que resaltar eso, no me acuerdo el nombre del club, pero era ahí en Ejército de los Andes. Quiero rescatar eso, que con Pocho Metallica la verdad me saco el sombrero, porque qué tipo más respetuoso. Mirá que nosotros, qué sé yo, éramos adolescentes y por ahí hasta éramos... Nosotras, las chicas de Funeral, éramos bastante revoltosas y nada. Tengo que resaltar el respeto con el que nos trataba, es inigualable. Los lugares pequeños, país tan bueno. Horacio, editor del fanzine Buenos Aires Underground. Como fue en su momento la iglesia africana, lo de Muni, La Fuente, ahí en Tortuguita, Filo. Me acuerdo en Granburg haber visto en un lugar que era un lugar pequeño, se llamaba Noche de Brujas, haber visto Hermética en el año, debe haber sido 92 tal vez. Tengo ese recuerdo de las noches de Granburg. Y para mí el lugar favorito para tocar y para ir a ver bandas era La Caldera. Javier Acosta, editor del fanzine Entre Fuego Cruzado y bajista de Maldito Flanders. La Caldera, que estaba ahí en Muñiz, me parecía que estaba buenísimo arquitectónicamente. El ambiente, los recitales que fui ahí, la verdad que tanto tocando como yendo a ver bandas, explotaba, estaba buenísimo. Y después, bueno, la casa, ¿no? La casa también era otra onda, pero también estaban muy buenos los recitales que se armaban en esos dos lugares. De los lugares de la zona, San Miguel siempre fue un lugar un poco chico para lugares. Gastón Bullar, editor del Maguila Saim. Teníamos el Centro Cultural La Casa, pero cuando empecé a emigrar un poquito más lejos, yo tuve una suerte de fascinación porque me sentía parte de...
en la fuente de Hurlingham, donde Jorgelina y Omar falleció, pero bueno, Jorgelina sigue como puede con el lugar. La fuente siempre fue como una segunda casa, porque aparte de la relación comercial que tuvimos con ellos para organizar cosas y demás, siempre nos dieron una mano muy grande. Después de que dejé de hacer el Maguila, colaboré con el Comando Santa Brígida, que fue un fanzine que hacíamos entre varios amigos de acá de Santa Brígida, que estaba íntimamente ligado al metal. Y bueno, en las últimas épocas, digamos, previas al desastre que hizo el menemismo, cuando explota, estábamos en la última fase para editar el último número, que fue el número 5, si mal no recuerdo, que salió en forma profesional. El resto los habíamos hecho mediante fotocopia, fotoduplicación. No llegábamos con los números y nada, hay una anécdota muy bonita que, bueno, queda como anécdota, donde Jorgelina y Omar nos dan una fecha íntegra para que nosotros podamos juntar la guita que costaba editar este número del fanzine. Fue algo muy, muy lindo y es una de las anécdotas que mejor recuerdo. Y las 1000 cosas que han pasado en la fuente, ¿no? De 10.000 borracheras y lindas fechas donde salíamos con la billetera vacía porque no llegamos a cubrir los gastos, pero hay una cosa que bueno, que siempre premió, y es que nos dábamos el gusto de hacer las fechas y los shows que queríamos, y bueno, nunca fue el objetivo llenarse de guita o salir con guita, sino era, esto lo ha dicho alguna vez Fabián del Metallica Sign, un fanzine también viejísimo, es sin fines de lucro, pero también sin fines de pérdida. El hecho siempre de armar los shows era de tratar de perder lo menos posible, ¿no? Lugar favorito, tendría que hablar sí o sí del Centro Cultural Raíces, que antiguamente se llamaba La Casa. Nahuel Peña, coordinador de La Rebeldía, pionero del straight edge y el veganismo en la región. Primero porque quedaba en el centro de San Miguel, y segundo porque tocaban todo tipo de bandas todo el tiempo, viernes, sábado y domingo. Pero también me gustaría dejar acá, compartirles que existió un espacio anterior que era más punk y también tocaba bandas de hardcore, punk rock, que fue Momentos Pub, donde en la actualidad hay un espacio gigante donde también tocan bandas, pero es más como un boliche. Es aquel reducto de la zona. Yo lo conocí todavía cuando era menor de edad y venían a tocar bandas de todo el circuito underground, incluso hasta Flema o Super Uva o Cine, y tocaban ahí, y era como nuestro pequeño paracultural de la zona. Lugar favorito, y yo creo que Momentos fue un lugar que tocamos un montón de veces. Pelado, baterista de DKM. En Raíces también, pero en Momentos tocábamos muy seguido y por ahí tocábamos mucho tiempo y estaba muy bueno, nos trataban muy bien ahí. Siempre vamos a estar jodiéndolo todo, como dice la canción de Escorbuto. Hardcore Punk, más allá de la General Paz. Libre sin serlo. Banda formada a finales de los 90 desde la localidad de Pablo Nogués, con una propuesta un poco más acercado al punk melódico, muy bien logrado para la época, y con esta grabación que es de un demo, ensayo básicamente, pero con un sonido muy, muy bueno, muy bien logrado. Así que vamos a escuchar un tema para que puedan escuchar bien de qué se trataba y para que vean lo bien que sonaba la banda para la época. Pero todo es igual.
van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma. Salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera. Estas medidas servirán para evitar los casos de gatillo fácil. Nosotros no aceptamos el concepto peyorativo de gatillo fácil, toda vez que siempre se habla exclusivamente cuando un policía es imputado de un delito. Nosotros no aceptamos el concepto peyorativo de gatillo fácil. Una historia más allá de la General Paz. Lo malo de los 90 contado por sus protagonistas. Lo malo de los 90, y como siempre uno trata de flirtear con diferentes posturas, diría. Yo, para mí, en lo personal, lo malo de los 90 siempre fue la policía. Carlos Díaz, vocalista de Disco Hollywood. La policía siempre con esa persecución ideológica, siempre en contra del rock o el teatro alternativo, que también me gusta, o cosas siempre contra el arte, diríamos. O ir a un recital y que siempre, viste, estén rompiendo las pelotas, y de ir, viste, a eventos así, o mismo uno salvaje, de niño, adolescente, de ir a la cancha quizás, o a ver fútbol, juntarte con los pibes y que te lleven de los pelos, que me ha pasado y me he pegado grandes sustos también. Pero bueno, siempre la policía en los 90, más que nada los recitales que rompían mucho las pelotas, ¿no? De lo malo de los 90, si yo calculo que también es un mal de época, que bueno, que se sigue igual, que es con el tema de la policía. Gastón Bullard, editor del Maguila Saim. Yo no voy a hablar de inseguridad porque la verdad no me interesa, pero sí de el tema de cómo se reprimía. A ver, era un poco más jorobado en los 90 porque el solo hecho de tener una pilcha medio rara para el común, estamos hablando de, no sé, pantalón chupín, un cinto de tachas, borceguíes, lo que fuera, o el uso de una cresta. Yo en mi caso nunca usé cresta, pero el uso de una cresta hacía que ya la policía como que estabas ahí a la mira, ¿no? Si bien ahora no es por la pilcha, no tenemos más que agarrar cualquier diario o medio de información un poco independiente y vas a ver cómo, digamos, las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad siguen reprimiendo y siguen persiguiendo a los pibes. Ahora por otras cuestiones, porque quizás va más al compromiso de los chicos con las causas que creen útiles. Lo malo de los 90 era todo lo que pasaba alrededor, ¿no? Es decir, afuera de esa burbuja que habíamos armado todos los que nos gustaba el punk, el hardcore y andar en skate. Ezequiel Derejibus, más conocido como El Gato, vocalista de Los Peligros, de Stevie's y Suffer. Nosotros teníamos como nuestra propia burbuja en la cual podíamos vivir prácticamente sin plata y divirtiéndonos y todo eso, pero lo malo era obviamente todo esto otro que estaba sucediendo alrededor, que era una crisis social mucho más profunda. Por lo menos yo la viví de una manera mucho más profunda, incluso la crisis que se puede llegar a vivir ahora. Era constantemente un desaliento, un desánimo completo, falta de oportunidades para hacer nada, no tenías ganas de estudiar, no tenías ganas de trabajar, y todo parecía que iba a ser inútil. Había ese sentimiento, ese era el sentimiento por ahí más fuerte, ese desánimo de que nada de lo que hicieras iba a realmente servir para algo, porque no estaban dadas las condiciones para que nada de lo que hacías sirviese para algo. Sí, era bastante jodido desde ese punto de vista. Y a eso sumado que bueno, que también había una circulación de algunas drogas por ahí que le hicieron mucho mal a muchos chicos. Y era común. Era común ver y escuchar a algún amigo que se había muerto, o algún amigo que le habían pegado un tiro tratando de robar un estéreo para ir a comprarse merca, o alguno que se había agarrado SIDA
y en una época obviamente donde no existía el mismo tipo de coberturas que puede haber ahora, ¿no? Y la verdad es que era complicado. A veces es difícil contarlo esto así, pero es decir, siempre la gente se murió, ¿no? Pero en esa época se morían muchos chicos jóvenes. Era feo, era muy feo. Lo malo era que no teníamos acceso prácticamente a nada como hoy. Gulli Zoraires, bajista del Limbo y Círculos y Cuadrados, gestor cultural, productor, fundador del sello Sin Cielo. No teníamos acceso a la música porque no se editaban bandas de afuera, salvo las cosas que sonaban en la radio. La música alternativa, el indie, el grunge que recién estaban haciendo, si querías conseguir algo de eso tenías que irte a las cuevas de Capital, donde podías encontrar un montón de cosas. Nosotros íbamos mucho a una disquería que estaba en Belgrano, a Rock Show y a La Perela. Estaban escondidas en una galería y nos íbamos con una cajita de cassettes, los dejábamos y a los 10, 15 días teníamos que volver a buscar las cosas que nos grababan, que te las grababan de vinilo. Estaba bueno porque conseguíamos cosas muy piolas, pero a la vez era una cagada porque el sonido era pésimo, se escuchaba el salto de la púa en el disco y bueno, lo malo era eso, no había acceso a buenos instrumentos, a pedales, olvídate, los pedales buenos eran inalcanzables y si querías comprar algo tenías que comprarte un Pig Boy, que el que tenía un Pig Boy en esa época estaba en la gloria, pero no, eso era lo malo de aquellos años. Y bueno, y también los excesos que se han llevado a varios amigos, el HIV que ha dejado también a un tendal bastante grande acá en la zona. Bueno, esas son las cosas malas que hoy recuerdo, ¿no es cierto? La violencia, por ahí lo malo, tanto dentro como fuera de los recitales. Horacio, editor del fanzine Buenos Aires Underground. La policía, las racias. Yo creo que lo peor de los 90 fue el menemismo. Juan Ruedi, bajista de Asesinato en Masa y fundador del sello La Resistencia Distro. El neoliberalismo avanzando en el mundo, la ofensiva contra las ideas por la transformación del mundo también, que eran cuasi hegemónicas en aquellos años. Y lo malo de aquellos años en términos de lo que hacemos nosotros, el ruido, era muy difícil tener acceso a equipamiento, también era complicado conseguir formatos físicos de lo que escuchábamos, pero también existía un gran desarrollo de lo subterráneo y nos llegaba mucho material de todos lados, ¿no? Pero por ahí había limitaciones desde el punto de vista económico muy fuertes que nos impedían, sobre todo, tener acceso a buenos equipos, buenos instrumentos y demás, siendo de barrio y siendo un pibe sin plata, ¿no? Lo malo de los 90, de ser un punky, era la policía, sin duda. Lean, vocalista de Peón por Rey. Nos tocó la maldita policía de Dualde, la bonaerense, que la sufrimos demasiado. No era tan común ver a un pibe así vestido bastante croto, con los pelos parados con jabón, o bueno, la estética punk que todos conocemos, ni que hablar si tenías una cresta. Y si te paraban era un 50 y 50. 50% de probabilidad tenías de seguir y 50% de ir en cana. O sea, si me pararon 20 veces, 9, 10 fui en cana. Por suerte siempre me pasó acá en Pilar y no en otros lugares más lejos, porque era más difícil que me vayan a buscar y esa movida. Pero creo que lo malo, güey, también un poco el prejuicio de la gente, ¿no? Pero nunca me importó demasiado. Pero en la movida lo malo fue la policía, sin duda. Por ahí a fines de los 90 perdía en el 2000. 2000 lo perdimos a un amigo, a Luca. Mariano, miembro fundador de Coma Hepático, primero baterista y actualmente cantante. Un gran amigo, eso fue a fines, porque él nos acompañó toda nuestra trayectoria hasta ese momento. No, más que algún encarcelamiento por ahí de los policías. Acá en Granbur, por ejemplo,
nosotros que andábamos con las crestas, todas esas cosas, nos perseguían mucho, no nos dejaban estar. La gente también por ahí, viste, a veces por ahí ellos pasaban, se nos cagaban de la risa, nos hacían cosas y nosotros al toque nos íbamos a las piñas, terminábamos en cana nosotros, ¿entendés? Con decirte que qué sé yo, estaba el comisario, nos perseguían, íbamos a un lugar más escondido de Granburg, iban, nos buscaban ahí, no han llegado a decir, muchachos, no lo queremos más acá en Granburg, no queremos que estén más. Y nosotros decíamos, ¿dónde quieren que vayamos? Si vivimos acá en Granburg, loco, y así. Bueno, eso es una de las cosas que nunca me voy a olvidar. Una vez en Podestá, también no me recuerdo el año, habrá sido 96, por ahí. Podestá fuimos a tocar y bueno, se armó un quilombo en el boliche y cayó la gorra también. Y uno de los policías que estaba a cargo del operativo era el comisario acá de Granburg, que no sé qué carajo hacía allá. Y bueno, el chabón cuando nos ve que estamos en esa trarina dice, ¿y ustedes qué hacen acá? Dice el chabón. Y bueno, no queríamos matarnos también. Son cosas que no me olvido de lo malo. Por ahí es esas cosas, ¿viste? Que la gente capaz que no discriminaba mucho por nuestro estilo, nuestra forma de ser, y bueno, nosotros nos íbamos a las piñas al toque. Y la policía que nos rompía los huevos. Eso por ahí es algo de lo que siempre lo tomo como malo. Y bueno, la pérdida de Lucas, que era como mi hermano, Lucas era mi hermano, acá en la familia era muy querido. Siempre vinimos acá a casa, estuvimos acá en casa con los comas. También que Lucas no era parte de los comapáticos, pero el chabón siempre nos acompañaba a todos lados. Y eso fue, creo que lo peor que me pudo haber pasado, la pérdida de ese amigo. Lo malo de los 90, creo que sigue siendo la política. Hace muchos años ya, no solamente 30, sino más. Tito Fonseca, productor y guitarrista de DKM. Creo que ahí se empezó a hacer lo que es la separación de hermandad de bandas, ¿no? Que cada banda va por su lado, cada banda lleva a su gente y termina de tocar y la gente sale. Eso por ahí empezó a dar mucha bronca porque como que no hay apoyo, ¿no? Pero pasa en Buenos Aires, no pasa en otras provincias, por suerte, ¿no? Y eso la verdad que es muy feo. Cuando pagás una entrada para ver por más que sea tu banda amiga, está bueno quedarte y apoyar las otras. Y eso hace mucho tiempo no pasa, y creo que empezó en los 90. Así que creo que eso es lo peor de los 90, aparte de la política, ¿no? Bueno, lo malo de los 90, no voy a dar una visión periodística de la corrupción y los abusos que se vivían en esa época, sino quiero hablar un poquito más de lo personal. Vicky Sabatini, editora del fanzine Canut Seip. Había que vivir en un ambiente mega machista. Digamos que dentro del punk no había tanto machismo, sí lo había micromachismos, pero no era como lo era en el resto de la sociedad, que era todo mega machista. Yo me acuerdo de que por andar vestida de punk en la calle me gritaban puta, me gritaban payasa, loca. Generalmente los insultos tenían que ver con reprimir mi libertad para vestirme, les molestaba lo diferente. Eso era feo. También había mucha represión del Estado. Yo no sé si ahora se comenta eso, pero para la movida rockera eran épocas complejas. Había racias, cuando salías de un recital te podían llevar preso o presa. Pasaban mil cosas, te cortaban la luz en medio de un recital, había muchos abusos, era bastante represivo el sistema democrático de esa época, democrático entre comillas. Y vivir una adolescencia en ese contexto, siendo una persona rebelde, era bastante difícil, pero yo me sentía súper fuerte. No sé si es porque era adolescente o qué, pero me sentía muy fuerte, me sentía acompañada. Yo sentía que los hombres que me rodeaban en el punk, en general, pues no todo el mundo, porque, repito, había muchos micromachismos dentro del punk, pero en general era otra cosa, ¿viste? A mí, por ejemplo, me gusta tener amigos hombres y dentro del punk siempre me respetaron mucho mis amigos y los quiero mucho y algunos soy amiga hasta el día de hoy. Entonces es algo que súper valoro. Pero bueno, me fui por las ramas. Creo que sí, lo malo de los 90 fue eso. Y también recuerdo en muchos chicos, amigos míos, recuerdo un sentido muy autodestructivo de la vida.
había gente que se había comido el rollo de Sid Vicious o también de la pelea callejera. Nosotros estábamos, imagínense, zona norte con Urbano. En esa época Granbur era casi un pueblo. La verdad es que la gente no entendía mucho de qué se trataba esto del punk. Y aparecimos un montón de jóvenes con el pelo parado, nos recontraluqueábamos. Y era como que nos agredían porque no les gustaba nuestra apariencia ni nuestra forma de ser. Y no sé por qué nosotros teníamos una actitud bastante autodestructiva. No todos, pero digo, como que resaltaba eso. Y estábamos enojados y lo expresábamos. Y al contexto, al resto de la gente no le gustaba. Y lo sufrías más si eras mujer. No se aceptaba, no te aceptaban y tampoco nos interesaba ser aceptadas. O sea, no teníamos ganas de ser igual al resto. No teníamos ganas de ser gente que... yo no tenía ganas de que me pusieran un vestido rosa y festejaran mis 15. Yo quería tocar música, quería expresar todo aquello que me molestaba. Estaba en ese state of mind, o sea, no quería otra cosa. Actitud de Cambio. Si bien no es una banda netamente de la zona, era una banda allegada, cercana, en la cual tocaba bastante seguido por la zona. Con el tiempo se convirtieron dentro de la movida hardcore straight edge en una de las más representativas. Llegaron a grabar un cassette split con Autocontrol, editado por el sello Carisma, que también fue uno de los sellos pioneros en editar producciones independientes de bandas hardcore, metal y straight edge, más que nada. Llegaron a editar, Autocontrol, llegó a editar también Vieja Escuela y demás. De ese cassette compartido con Autocontrol va a sonar este tema. Hardcore Punk, más allá de la General Paz. A continuación vamos a escuchar unos temas de Emancipación Colectiva, una banda de mediados del 2000, bastante activa en su momento, que llegaron a grabar un par de discos, tocando bastante seguido por el conurbano, por la zona, y también inclusive han llegado a tocar en Chile y Mar del Plata, si mal no recuerdo. Espero que lo disfruten, buena gente y buena música. Silencio que grita que mi mente agita y mi garganta come. Estas palabras
lugar de las mentes fértiles, la autonomía sembrando conciencia constante de nuestro anhelo por avanzar. Lograr tu valor, capacidad superior, resistencia, generar un deseo superior y popular de libertad. Si día a día cada jornada golpea tu espalda, el látigo firme del duro cansancio y la adversidad, y no ves motivo alguno que mueva la lucha. Finalmente eso es lo que quería lograr. Autonaves y ven del mercado, sos solo otro esclavo, basta. Autonaves y ven del mercado, sos solo otro esclavo, basta. Estudiar y trabajar todo el día sin descanso ni oportunidad de concretar un proyecto, de vivirse por un sueño o acaso amar. Perdido a la deriva, me desperdicia su vida en la mediocridad, forjando las caderas que obran para lo que a vos mismo cargar. Si día a día cada jornada golpea tu espalda, el látigo firme del duro cansancio y la adversidad, y no es motivo alguno que mueva a la lucha. Finalmente eso es lo que quería lograr. Del mercado, sos solo otro esclavo, basta. Autonaves y dueños del mercado, sos solo otro esclavo, basta. Autonaves y dueños del mercado, sos solo otro esclavo, basta. Autonaves y dueños del mercado, sos solo otro esclavo, basta. Sos solo otro esclavo, basta. Les dejamos un pequeño adelanto del próximo episodio de Hardcore Punk más allá de la General Paz. Bueno, el contexto donde desarrollábamos nuestros proyectos siempre fue en el contexto de la autogestión, lo comunitario. Siempre con gente de José C. Paz, algunos de San Miguel, Polvorines, Rambur, lo que sería Malvinas. Eran 80 y pico, 90, plena época menemista. La falta de estos medios y estos recursos, movilizó una parte importante de las capas más jóvenes que buscó nuevos espacios, nuevos medios, nuevas formas, nuevas posibilidades en la cultura, en el mundo social, en la política. Que se acabe con la violencia de género, como en el sexismo con el que el hombre tiene más derecho que la mujer. Ahora son temas comunes, nosotros ya los tocamos en esas épocas. Tocábamos, no sé, en garage, en casas, en terreno, en todos lados, bueno, donde pintara y podíamos dar el mensaje que nosotros queríamos dar en ese momento. Estaba copado, ¿viste? Me parecía re piola eso. No solventado económicamente, a puro corazón y autogestión. Obviamente teníamos un montón de complicaciones económicas, pero te las rebuscabas para todo, desde hacer tus fanzines, llevarlos, mandarlos, intercambiar, etc. Era accesible, no era algo que no pudiera hacer cualquiera. En fin, son otras épocas.